Buenos días, queridos amigos del Facebook. Seguramente en esta mañana de lluvia y de humedad tan linda, donde tenemos la bendición del cielo, el agua del cielo, ¿no? Como dicen los alquimistas, eh, seguramente les decía, muchos estén trabajando en este momento. Igualmente va a quedar grabado el video. Y hoy quería hablar sobre algo que seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido. Es el problema del bullying, el bullying en las redes sociales, especialmente justamente en el Facebook, particularmente en Twitter y también en las redes que se generan, por ejemplo, a través de Google. El autor Zygmunt Bauman, fallecido no hace mucho, a los 91 años, uno de las grandes estrellas de la sociología, podemos decir, había estado hablando de lo que llamamos la era líquida, la modernidad líquida. También incluso habló del amor líquido. En un mundo mediatizado, precario, provisional, ansioso, que continuamente busca novedades, en un mundo que Bauman supo analizar como pocos. Él entendía que, esto se había desarrollado al cabo casi de 300 años hasta llegar a los medios. Estos medios que muchas veces idiotizan, como dice también Umberto Eco. Es tan poca la relación que tenemos con los demás como la relación que tenemos con nosotros mismos. El gran problema epocal es la relación. Siempre digo que para Freud el problema era la sexualidad, el complejo de Edipo, de Electra, etc. Para Adler el problema era la búsqueda del poder. Para Jung era el tema de asimilar, integrar el inconsciente individual y colectivo. Para, por ejemplo, Viktor Frankl, el problema era encontrar sentido a la vida. En fin, en mi propia experiencia particular como terapeuta, he encontrado que el problema es el relacionamiento. Relacionarnos con el otro es prácticamente imposible en esta era. Uno, cuando simplemente no establece ciertas reglas de lenguaje, puede estarse refiriendo a lo mismo, pero cada uno interpreta de forma distinta esa palabra o esa frase que se está expresando. Por ejemplo, Georges Gurdjieff decía que si decimos la palabra negro, vamos a entender como el color. Entonces yo entendería el color de mi buzo. Pero otra persona puede entender como la raza. Y entonces dice, no es el problema de raza, porque somos afrodescendientes. Y empieza toda una discusión sobre el tema de la discriminación racial. Otro puede entenderlo como la profundidad del universo, el color negro. Otro, quizás iniciado, dice, bueno, pero al lado del color negro siempre hay el color blanco, una baldosa negra, una baldosa blanca. Ciertamente, solo con la palabra negro estamos interpretando tan diversamente. Imaginemos cuando queremos expresar algo que no puede ser expresado de forma reduccionista. Pensaba,
voy a arrancar este video, voy a hacer 3, 4 minutos, en realidad no sé cuánto voy a hacer, porque tengo la necesidad de expresarme y de compartir. Y como decía, cosas que nos están sucediendo a todos, de una u otra manera. Hace 11 años, 12 años casi, cuando apenas Facebook comenzaba, yo me integré como usuario de Facebook. Y ya desde ese comienzo había algunas personas que no le gustaba alguna opinión de las que yo podía emitir, y entonces se ha dedicado esta persona durante 11, 12 años a denigrarme, difamarme, perseguirme en los medios. En un primer momento uno se enoja, se molesta, ¿cómo va a decir eso de mí? Después uno analiza, bueno, pero en definitiva, ¿quién soy yo? No es un problema del ego. Y entonces empieza a aparecer el problema del honor. Cuidado, están usando mi nombre, mis fotos, y aparecen barbaridades. Y entonces uno trata de tomar acciones y, por ejemplo, hice algunas denuncias en la policía, en el sector de investigación de los delitos informáticos, que quedaron asentadas con nombres y apellidos. De hecho, no se detuvo a la persona que originaba estos problemas porque yo no quise seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que pasa igualmente con la inseguridad en nuestro país y en la zona, ¿no? En Brasil, en Argentina, donde justamente no podemos salir a la calle. Acá a la puerta de mi consultorio han asaltado a pacientes. Veo, estamos a una cuadra de un supermercado, cómo las señoras vienen con sus bolsas de papel, de plástico, sin carteras, por supuesto, sin ningún oropel, simplemente llevando la bolsa de los mandados con una flauta, y pasa alguien y en una bicicleta o en una moto la empuja, la arrastra para llevarse la bolsa. De lo más chiquito a lo más grande, por supuesto. Ustedes me hablarán de delitos gravísimos, homicidios, cosas impresionantes que suceden. Así que, claro, la policía, atosigada por todo esto, ¿qué puede hacer con Ubaldo Pino cuando es difamado? Porque Ubaldo Pino no es nadie. Pero cuando, por ejemplo, es el vicepresidente de la República, cuando, por ejemplo, es Lacalle Pou, y hace una denuncia porque lo están difamando en Twitter, inmediatamente encuentran a la persona. Es más, con la muy respetable, querida boxeadora uruguaya que nos ha dado tantos títulos, luego de aparecer, por ejemplo, en algún video que se coló por ahí, y le empiezan a difamar, a presionar, hace la denuncia y al poco tiempo se encuentra la persona. 11, 12 años de persecución a mi persona. Estoy denunciando en este momento, en esta mañana. Pero claro, esto es simplemente un loco. Hay que discernir en esta época líquida. Un día estaba por dar un curso en la ciudad de Rocha. Uno de los compañeros en este momento me está mirando justamente a través de este video en vivo. Y en un momento me pregunta, dice, sí, pero hay alguien que te buscó, te googleó, perdón, el error, te googleó y encontró cosas raras de... No, le digo, si quieren yo doy el curso, si no quieren no lo doy, pero yo no voy a estar dando explicaciones a cada uno. ¿Por qué? Por lo que anteriormente explicaba, un loco que me persigue y yo tengo que explicarme y tengo que justificarme ante ese loco. ¿Qué razón tenía Bultmann? La era líquida.
Ni siquiera buscamos las referencias de la persona. Es más, buscando por internet en el mes pasado, me encuentro con un inescrupuloso periodista. Bueno, lo de periodista lo pongo entre comillas, donde me acusa, o mejor dicho, me deja o deja entender al lector una serie de acusaciones sobre las cosas más inverosímiles, mezclando fracciones de mi currículum que es público. Cualquiera de ustedes lo tiene. Incluso figura en el Facebook. Yo invito a cada uno que si alguien tiene una duda, entonces busque la referencia. Vaya a la universidad, vaya al centro, vaya al instituto, a donde me formé y donde estuve trabajando. Acá no es un problema del diploma como ha pasado en este país. Entonces, sí, tenemos todo lo necesario para presentar y para hacer pública mi presencia como la estoy haciendo en este momento y la vengo haciendo hace añares. Añares. El querido compartía el otro día con el querido también amigo Sotelo, con quien hace 20 años hacíamos un programa que se llamaba Debate Abierto, con personas muy inteligentes, Fernando Frontán, Amitrán, la esposa de Hierro López, con Julio Toyos, en fin, una cantidad de intelectuales y de personajes de nuestro país. Voy viendo los saludos en el chat y les voy mandando saludos a todos, a Raúl, a Julio, Leonardo, a Anastasia, a Félix, al querido obispo Miguel Batet, a Alejandra, en fin, a Gustavo Cardoso. Y les decía, se trata de vincular cosas sueltas, sobre una persona para difamarla, porque le cayó mal algo que uno dijo o una filiación determinada. La Iglesia Católica Apostólica Romana me excomulga, me exclaustra en el año 2002, por orden de Monseñor Cotuño. Y por la complicidad y el silencio de muchos sacerdotes, algunos de ellos queridos, con los que trabajé añares, como el padre Lizaga, por ejemplo. En ese momento recibíamos ese choque tremendo que es el cambio necesario y oportuno también. Porque a partir de eso uno restaura su vida de otra manera. Y la crítica y la difamación no se hizo esperar de parte de muchos católicos ultra ortodoxos, porque uno, en un libro que simplemente presenté en el Ateneo de Montevideo, junto a la sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, junto a Renzo Più Ugarte, el grado 5 de la Facultad de Humanidades, de Antropología, y junto al escritor, por supuesto, de ese libro, el querido Santiago Tricánico, eso determinó que fuera excomulgado y exclaustrado. ¿Por qué? Porque en el libro se denunciaba las terribles actividades que había en la Iglesia del Uruguay, desde una filiación filonazi en la época de 1940 a 1945, donde se ve los obispos cuando bajan los soldados del Graf Spee en el puerto saludando a los obispos, saludando con el brazo en alto. También
En ese mismo libro se denuncia la pedofilia, que mucho más tarde va a aparecer en Estados Unidos. Se van a hacer hasta películas. Miles de sacerdotes pedófilos, entre ellos muchos acá en Uruguay. Después lo retoma Zona Urbana, lo retoman cantidad de investigadores. Pero fue el querido Santiago Tricánico quien destapó la olla. Y apoyé esto, porque de ninguna manera se puede permitir ese tipo de abusos. Y esto generó una reacción, naturalmente. Y en una iglesia que tiene 2000 años y tiene servicios de inteligencia desde el Vaticano para manipular la información. Más tarde esto mismo ha sucedido en otros planos. Recientemente me ha sucedido, por ejemplo, con la misma masonería. A la logia donde pertenecía, ahora estoy suspendido o en sueños, porque supuestamente en un video yo revelo secretos. ¿Qué secretos eran estos? Mostré un mandil y una medalla. Medalla de esa logia que está en la Casa de la Moneda de Uruguay, en los museos, en donde están todas las medallas de todas las logias, pero molestó profundamente. ¿Era eso lo que molestaba? ¿O era que le estaba hincando el diente adentro a una institución que había perdido lo iniciático, que había perdido la verdad, el rumbo, como dice René Guénon, otro ex masón o masón en sueños, que tuvo que abandonar incluso Francia para irse a vivir a un país lejano como Egipto, porque era el único país que le ofrecía cierta libertad de pensamiento, esa libertad de pensamiento que la masonería ha promulgado durante siglos. Y ahora me encuentro, por ejemplo, con un periodista, como digo, inescrupuloso, aunque tenga nombre y aunque aparezca en los medios televisivos, en este momento no está trabajando, en un pasquín donde se me quiere vincular a una cantidad de cosas, por ejemplo, por el tema de la película que Netflix está presentando sobre la vida de Osho. Will Country. Y yo digo es Will Master. Un país salvaje, un pueblo salvaje o un maestro salvaje. Justamente el título de la película, Un pueblo salvaje, porque era un problema interno que hubo en la comunidad de Osho en Estados Unidos, en Oregon, que supimos conocer, donde la secretaria de esa comunidad, abusando de sus poderes, con una mentalidad absolutamente sectaria, donde quería crear una religión alrededor de Osho, tiene una serie de conductas totalmente inapropiadas y manipulativas respecto a la comunidad que rodeaba la comunidad. Ojo, que aclaremos, cuando ustedes vean la película, en Antílope vivían 40 personas, no familias, 40 personas. Y cuando se funda la comunidad de Osho, llegaron a haber más de 15.000 sannyasin. Esto molestó profundamente. Recuerden cuando se funda Utah y los mormones llegan ahí, y hoy es el estado, es la ciudad base de los mormones, de miles y miles y miles de mormones, nadie va a revisar esa historia. Es el lugar donde mataron a Joseph Smith, al profeta de los mormones. ¿Por qué? Porque la comunidad sentía que estaban atacando sus derechos. Y un maestro de la libertad como Osho, como Gurdjieff, como Krishnamurti, como otros, que apoyaba y ayudaba a ser libre, era molesto. La libertad siempre es molesta. Y entonces, apareciendo esta película,
Hoyo murió en el 1990, así que estamos hablando de 28 años atrás, y la comunidad fue en el 86. Ahora se viene a reflotar esto por Netflix, que digo, hago otro paréntesis, hay una película de la vida de Hoyo hasta los 21 años donde se ilumina, hermosísima película, que la promocionó y la filmó Netflix y ahora la quitó Netflix, ¿no? Porque tuvo mucho más rating con esto otro. Y son 6, 7 películas en realidad, de 45 minutos. ¿Quién las ve todas en esta era de la liquidez? Si ni leemos los mensajes del WhatsApp. La verdad, a veces ni siquiera cuando tenemos un audio, ya vemos que es muy largo y ya lo dejamos de lado. Y mandamos una carita, un emoticón. Nadie profundiza las cosas. Entonces viene esta película y acá muchos periodistas han estado atrás mío porque fui discípulo de Hoyo, orgulloso de ser discípulo de Hoyo y de haberlo conocido personalmente y de haberlo inducido a que viniera a Uruguay. Entonces, se me quiere ligar con toda la problemática de la comunidad en Antílope. Pero señor periodista, digo, evidentemente, a usted que no le dan las cuentas de un lado o del otro, las cuentas sobre mi persona, ¿por qué pretende ligarme cuando yo era prácticamente un adolescente? Pero no basta esto. Acá hay fondos, hay intenciones de otras personas para vincularme incluso hasta con otros hechos completamente ridículos. Suenan los teléfonos. Entonces, en esta nota se dice que en el año 83, yo nací en el año 63, o sea, a los 20 años, yo me habría convertido al Islam y podría estar vinculado hasta con el atentado de la AMIA. Realmente una locura. Ya no la locura del otro que les mencionaba, que me estuvo persiguiendo 10, 12 años. Este individuo ataca el honor, ataca a mi familia, ataca hasta la seguridad de yo salir a la puerta de la casa. De esa manera. Cita de que Nisman, el fiscal, de hecho ni sé bien qué era, en Argentina, asesinado, me habría citado. ¿En dónde está eso? ¿En qué documento, señor? ¿Cómo puede tan ligeramente mencionar a una persona con un acontecimiento tan grave y repudiable, donde murió tanta gente honesta, buena, que simplemente estaban trabajando? ¿Por qué? ¿Porque yo viajé a Arabia Saudita? ¿Porque estudié en Arabia Saudita? Señores, ¿cuánta gente ha viajado a Medio Oriente de ustedes? Seguramente han viajado a Turquía, han viajado a Siria, han viajado a Egipto, han viajado a Marruecos. ¿Cuál es el problema con que yo haya viajado a Arabia Saudita? Un país que de hecho es aliado a Estados Unidos y en muchas ocasiones aliado incluso al propio Israel. Dice el escritor, este periodista, que al mismo tiempo yo me dedicaba al diálogo interreligioso, como si fuera un pecado, donde en el año 2002 había invitado al cardenal Walter Kasper del Vaticano y también al gran rabino de París. Le faltó agregar al señor periodista
de que cuando realizamos este acto, que fue en el edificio del Mercosur, ahí financió en gran parte, por un lado, la comunidad evangélica alemana, con el queridísimo también pastor Ile, con el cual seguimos trabajando hasta hace muy poco, hasta su fallecimiento en la mesa de diálogo interreligioso. Y la otra parte fue financiada por la B'nai B'rith, la Organización Internacional Judía, porque festejaban años de su organización. Es más, yo cuando inauguré en el acto de este diálogo interreligioso, tenía a mi izquierda al cardenal Walter Kasper. A la derecha tenía a Nelson Filosof, uno de los grandes filósofos judíos, uruguayo, y el gran rabino de París. Y entonces, en esa ocasión, donde fui el primero en hablar, mientras que Filosof hablaba, el cardenal Kasper, con gran humildad, un tipo excelentísimo, había tomado unas mandarinas del café, del desayuno, y las traía y me pelaba mandarinas para convidarme. Este señor periodista, la verdad que está muy desubicado, ¿no? Porque si la B'nai B'rith no se dio cuenta, si Filosof no se dio cuenta, si la sobreviviente de Auschwitz en la presentación del libro no se dieron cuenta, ¿de dónde sacó él que yo tenía que ver con los musulmanes terroristas? Quisiera clasificarlo a este señor de las peores formas, pero no lo puedo hacer. No me lo permite mi ética, ni me lo permiten las leyes. Vuelvo entonces a lo de Bauman, judío por otra parte, ¿no? Que esta era de la inmediatez nos está llevando a un caos de información. Nos está llevando a que podemos construir o destruir a una persona simplemente a través de las redes. Recuerdo la novela de 1984, aquella novela profética que de alguna manera hace referencia a este ser humano o ser máquina en realidad en que nos estamos convirtiendo. Queridos amigos, les hago un llamado urgente a la reflexión. En este caso porque está tocando a mi persona. Y creo que, como decía al principio, muchos conocerán casos parecidos. Dije, voy a mantener el silencio. Dije, voy a hablar con esta persona. Voy directamente a la AMIA y hablo con sus líderes. Pero no, yo no tengo por qué dar pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda mi actividad ha sido pública. Lo único que hago es vivir tranquilamente en un barrio de Sayago, junto a la familia, junto a mis seres queridos, 8 gatos, 2 perros. Entonces, amigos, sí lo comparto con ustedes para descargar mi corazón, descargar mi mente y ir previendo las circunstancias estas del bullying. Un bullying que no es solamente con los adolescentes,
el bullying social en las redes sociales y darles algunas pautas importantes. Verifiquen, por ejemplo, la configuración de privacidad de sus redes. En el Facebook, quiénes son amigos, quiénes no. Porque resulta de que muchas veces admitimos a personas que no son amigos. ¿Y qué necesidad tenemos de mañana o pasado tener un problema? Pensamos en la inmediatez líquida, que simplemente los bloqueamos, simplemente lo eliminamos y ya está. Y no queda eso, porque todo queda grabado en Internet. Bloqueen, eliminen sí contactos cuando estas personas sean de dudosa reputación. Cuidado también con dar sus números de teléfono, sus email. Mantengan sus detalles personales en privado. Ustedes verán en mi Facebook muchas imágenes, muchas fotos. Fotos a veces, por ejemplo, con el café iniciático, que hemos cubierto los rostros de los participantes para mantener esa privacidad. Nunca posteen, nunca digan la dirección de su casa, ni el nombre de su escuela, o información privada que pueda comprometerlos. En México, por ejemplo, me contaba un queridísimo amigo que allá ni siquiera ponen la foto en el Facebook. ¿Por qué? Porque con eso identifican a las personas, sacan el domicilio y ven cuándo sale y cuándo entra. Y no se olviden de que los delincuentes están a la orden del día, ¿no? Es decir, están también con sus celulares todo el tiempo investigando y viendo qué pasa. Dejen de lado también, queridos amigos, los teléfonos, las computadoras por un rato. Tiene que haber espacios de interioridad, de reflexión, espacios con la familia, esas familias actuales donde estamos todos, es más, con mucho cariño nos encontramos todos, los hermanos, los nietos, yo qué sé, y cada uno con su celular. Entonces le digo, bueno, esperen un poquito, les voy a mandar un mail a todos a ver si todos estamos en la mesa. Porque realmente dejemos un momento el celular apagado. Guarden todos los emails, guarden todos los textos, todos los mensajes de acoso, porque mañana pueden ser necesarios para hacer una denuncia aún en las redes. Hoy en día Facebook en ese aspecto es bastante seguro. Pero claro, yo tengo que escanear mi documento, lo acabo de hacer en Twitter, escanear mi documento y plantear el problema. Y mientras tanto, el otro individuo que me está atacando abre 5 páginas más, mientras que yo estoy escaneando el documento y mandárselo a Twitter. Entiendo, Twitter ni Facebook pueden hacer más que lo que hacen por el momento. Y no responder ningún mensaje intimidatorio ni con malas intenciones, a menos que, claro, como en este caso, que les hacía mención hace un rato, esto figure en algún diario, en algún periódico. Juntos podemos presionar en el Ministerio del Interior, en delitos informáticos y ante la justicia, para que esto se investigue, para que esto tenga una reacción de parte de las autoridades para impedir que se repitan. Queridos amigos, para mí, y todos los que participan en mi Facebook son amigos o conocidos, son muy valiosos. Tanto que me he sentido en el compromiso de compartir con ustedes este video. Finalmente, para no seguir extendiendo, agradeciendo la presencia de todos ustedes, decirles
de que el miércoles próximo, a partir de las 22 horas, comenzamos nuevamente una experiencia radial a través de Internet, que fue muy exitosa el año pasado, que hemos dado en llamar Uruguay Mágico. En Uruguay Mágico vamos a tratar de temas lindantes con leyendas, historias, proyecciones que vienen del mundo de lo iniciático, del mundo de lo esotérico, teosofía, Rosacruces, masonería, las logias Lautaro, las sociedades secretas en Uruguay, en Argentina, en el Río de la Plata, a las que pertenecieron tantos presidentes. Por ejemplo, en Argentina, ahora me viene en mente el GOU, esa logia que había sido fundada en 1947 para instaurar un nuevo gobierno del que surge justamente Perón. Perón, que en sus últimos años también ingresa a otra logia famosa, la P2, Propaganda 2 de Licio Gelli. Una logia sin duda mafiosa y vinculada especialmente con el Vaticano. Recuerden simplemente, después lo vamos a tratar en el programa, el asesinato de quien fuera el director del Banco del Vaticano. Entonces, también vamos a estar hablando sobre fenómenos paranormales, el Museo de Blanes, el Hotel del Prado, las leyendas urbanas alrededor del tema, e inclusive del fenómeno ovni o UFO, especialmente lo que hace a los mitos que se han desarrollado, por ejemplo, ahí en Salto, en la estancia de Tacna, donde está la capilla del Padre Pío, y hoy en día hay un convento que parece ser católico, pero que en realidad obedece a la línea New Age y ufológica de Triguerinho, de Brasil, aquel que escribe Dirk al Uritorco, ¿no? Entonces, porque parece que subterráneamente habría contacto entre el Uritorco y Salto. Amigos, vamos a tocar todos estos temas en el correr del año. Espero contar con ustedes y que les guste los temas que estamos proponiendo. También si tienen temas a proponer, cosas que quieren saber, bueno, vamos a tratar, si las conocemos, de compartirlas. Les agradezco mucho este espacio, les agradezco mucho el cariño, todos los saludos que estamos recibiendo, luego los vamos a ir contestando. Y me voy a despedir con ustedes con el saludo tradicional que ya conocen de Namaste. Que el Dios que está en ti esté en mí. Muchas gracias y hasta luego, queridos amigos.